Gracias, Loreto. Hola a todos, todas, bienvenidos a esta charla. Estoy muy contenta de poder presentarles a María Elena Ibarra, que es nutricionista de la Universidad de Costa Rica, pura vida. Ella es magíster en trastornos de conducta alimentaria, se dedica a la consulta nutricional no centrada en el peso, desde una mirada inclusiva y es alguien que hemos recurrido para formarnos en lo que es el ABC de la alimentación intuitiva. La Marianela se ha metido mucho en ese tema, viendo cómo aplicarlo en la consulta, en los pacientes. Entonces, es una gran oportunidad poder aprender de ella en esta ocasión. Así que muchas gracias, Marianela. Y yo me voy a quedar acá para el final de la charla a ver si es que hay alguna preguntita que quieran ver en torno al diplomado. Así que gracias por estar acá. Gracias, Pame, gracias, Loreto. Qué lindo poder saludarlos a todos y poder compartir este espacio juntos de un tema que tanto, tanto me apasiona. Los quiero invitar a que si van teniendo consultas, dudas, comentarios, con toda confianza los pueden ir escribiendo en el chat, que al final vamos a tener un espacio para poder compartir un poco, ver qué dudas hay, cómo les gustaría tal vez ampliar un poco del contenido que les traigo hoy, así para poderlo hacer en su momento un poco interactivo. Entonces les quiero empezar tal vez contando pues un poquito de mí. Como decía Pami, soy nutricionista formada en la Universidad de Costa Rica, tengo el máster en trastornos de conducta alimentaria y varias formaciones en la parte de acompañamiento terapéutico, en la parte de psicología de la alimentación consciente. Fui alumna del diplomado de psicología de alimentación consciente, así que se llamaba, de parte de la Escuela de Salud y Conciencia, y hoy les quiero pues contar un poco también a lo largo de la charla, un poco del aporte que este diplomado tuvo en mi formación. Y bueno, me certifiqué en la parte también de alimentación intuitiva y eso es lo que les quiero contar un poco hoy. Y no sé cuántos de los que estamos aquí estamos desde un lugar de profesional de la salud, de querer ampliar nuestra mirada, de poder buscar un acompañamiento más compasivo hacia las personas en estos temas de cuerpo-comida. Puede ser que estés aquí desde un lugar que el tema te llamó la atención para poderlo vivir en tu vida personal y en cualquiera de los dos les aseguro que va a poder ser un espacio enriquecedor. Entonces, para empezar hablando de alimentación intuitiva, les quiero traer a una persona. Vamos a empezar revisando tal vez el caso de Francisca, una amiga. Y para ver cómo Francisca pudo ir conociendo la alimentación intuitiva y aplicarlo en su propio viaje, en su relación con la comida y el cuerpo. Bueno, Francisca es una mujer de 40 años que ha luchado con su peso desde que tiene memoria. Desde niña era la gordita, por lo que su familia le hacía comentarios de su peso. En su adolescencia descubrió que hacer dietas era una opción. Cuando perdía peso la felicitaban, pero una y otra vez ese peso volvía. Desde entonces, su camino por tratar de estar más delgada no ha parado. Nutricionistas, psicólogos, pastillas, dietas, todo lo que se nos pueda ocurrir. Y este es un tema que la agobia, le roba su paz mental y se siente en guerra con la comida. Este año, en su chequeo médico, parece estar con niveles de azúcar en la sangre algo elevados. Y como ya está cansada de las dietas, realmente no tiene mucho orden en sus comidas y constantemente come por razones emocionales. Desde hace unos meses se peleó con el ejercicio al sentir que no le funciona para perder peso. No sabe qué hacer, no quiere una dieta más, está cansada de eso, pero todo indica que la necesita. En su búsqueda de una forma diferente de relacionarse con la comida, Francisca empieza a conocer de alimentación intuitiva. Entonces vamos a ir juntos descubriendo qué fue lo que Francisca empezó a conocer en este camino de hacer un cambio en la mirada de cómo hasta el día de hoy se había venido relacionando con el tema de la comida y su cuerpo. Entonces, ¿qué es la alimentación intuitiva? Bueno, la alimentación intuitiva es un enfoque, primero, es clave que sepamos que es basado en evidencia. Estaba viendo que al 2017 tenían más de 90 estudios que se han hecho alrededor del tema como tal. Ya a esta fecha posiblemente hay muchísimos más. Y es un enfoque que busca construir una relación funcional con la comida y el cuerpo por medio de varios aspectos. Primero,
que se pueda generar una conexión con el cuerpo y con las emociones. Busca generar una oposición, un rechazo es la palabra que se utiliza a lo que es la mentalidad de dieta o todo el impacto que la cultura de dietas trae a la salud integral de las personas. La alimentación intuitiva busca promover la neutralidad alimentaria, ya vamos a hablar un poco más de eso, y el respeto corporal, y busca promover el autocuidado desde un lugar gentil y compasivo. La alimentación intuitiva es este enfoque, es este modelo, fue desarrollado por una nutricionista y una psicóloga de Estados Unidos, por Evelyn Triboli y Elise Resch, en alrededor del año 1995. Y hasta la fecha se continúa utilizando. ¿Qué es algo muy importante? La alimentación intuitiva es un enfoque que se llama que es neutral hacia el tema del peso. Es un enfoque inclusivo. No es una dieta más, no es una forma de conectarse con el cuerpo para entonces comer menos y perder peso. Es un enfoque que, como vamos a ir viendo ahora en este ratito juntos, no va a generar estrategias para lograr alcanzar un peso ABC, sino va a ser neutral hacia los cambios o variaciones que las personas tengan en su peso corporal, buscando trabajar en todos estos otros aspectos que estamos conversando. La alimentación intuitiva se construye con 10 principios. Si nosotros nos vamos al modelo, vamos a ver que hay 10 principios que se busca transitar y recorrer a lo largo del proceso. Son diferentes principios que no tienen como un orden específico, se pueden ir trabajando de diferentes maneras, no hay un ABC específico de cómo hacerlo, hay ciertas recomendaciones, pero se pueden ir transitando en orden variable dependiendo de la necesidad y de donde cada persona esté. De pronto se recorre un principio, se devuelven a otro y se vuelve a devolver al principio anterior, pero al final lo que busca es que las personas, y en este caso Francisca, nuestra amiga con la que estamos recorriendo este camino, logren conectar con la parte que aumenta la interocepción, o sea, esa conexión, esa capacidad de escuchar mi cuerpo, al mismo tiempo que se pueda generar conocimiento y sensibilidad de qué aspectos externos vienen a interrumpir esa interocepción o esa conexión con mi cuerpo. Entonces, algunos o estos 10 principios son, primero, rechazar la mentalidad de dieta, honrar el hambre, hacer las paces con la comida, desafiar al policía alimentario, descubrir el factor satisfacción, siente la plenitud, tiene que ver con la saciedad, manejar las emociones con compasión, o ahí la palabra que se usa es relacionarse con las emociones desde un lugar más compasivo, respetar al cuerpo, ejercita o muévete y siente la diferencia desde un movimiento placentero, y honrar a la salud con una nutrición gentil. Entonces, ¿qué fue lo que Francisca empezó a descubrir? Ok, estoy cansada del mundo de las dietas, estoy cansada de tener que estar tratando de controlar cuánto peso, qué como, qué no como, pero al mismo tiempo tengo esta situación, parece, de salud, donde mis glicemias están altas, donde quiero trabajar en mi bienestar, pero estoy peleada con el ejercicio. Entonces, ¿qué más hay ahí afuera que me pueda venir a ayudar en este lugar en el que estoy? Y en ese recorrido que empezó a transitar, descubre este término cultura de dieta. Y no sé cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado este término cultura de dieta. La cultura de dieta es este sistema de creencias que viene a sobrevalorar el cuerpo delgado, el cuerpo fit, que lo viene a poner como en un pedestal. Es este sistema de creencias, como dice ahí, que presiona a lograr este cuerpo, que prioriza el peso y no el bienestar, que promueve que cada persona puede controlar cuánto pesa, nada más coma menos y más hace más, y el peso cambia. Esta idea simplista hacia el tema del peso corporal es este sistema de creencias que premia con felicidad y éxito ese cuerpo delgado o ese cuerpo fit, o seguir estos estereotipos de belleza, ¿verdad? Que te dice si perdes peso vas a ser exitoso, vas a ser más feliz, te vas a sentir mejor.
es evidentemente un sistema de creencias que propicia el estigma alrededor del peso, que dice todas las personas que alcanzan este ideal corporal tienen estas cualidades maravillosas y las personas que tienen cuerpos más grandes definitivamente son indisciplinadas, no ponen de su parte, son perezosas, de fijo están enfermas, de fijo tienen baja autoestima y donde se viene a generar todo este estigma y a fortalecer. Y esto es muy interesante porque la cultura de dieta viene a secuestrar el término salud. En nombre de la salud es que te estamos diciendo que es importante que perdas peso, Francisca, ¿verdad? En nombre de la salud es donde decimos que no, tienes que controlar de forma estricta y rígida y restrictiva lo que estás comiendo para realmente estés bien. Pero al final la cultura de dieta, más que promover salud, lo que viene a hacer es a generar gran daño a nivel físico y a nivel mental. Entonces, el primer principio de alimentación intuitiva que Francisca empieza a recorrer es este de rechazar la mentalidad de dieta, es poder darse cuenta de cómo cada proceso de dieta en su vida ha venido más que a traer bienestar, a robar de ese bienestar y a generar este análisis crítico en su día a día de cómo la cultura de dieta está de forma tan presente. Vean qué interesante esto. La industria de las dietas se habla que va a llegar a generar 405 billones de dólares para el 2030. Es una industria monstruosa. Se habla que desde una edad temprana se nos enseña a creer que siempre hay algo mal con nuestros cuerpos, que debemos de ser más delgados, más bonitos, más atractivos. Hay cifras que hablan que las niñas desde los 5 años de edad empiezan a tener temas con su imagen corporal, empieza a florecer la insatisfacción corporal. La cultura de dieta oculta la realidad de que la salud y la apariencia están influenciados por una multitud de factores, mucho más allá del peso. La salud es multifactorial, incluidos factores genéticos, el entorno, el acceso a recursos, están todos los determinantes sociales de salud. Y no es tan simplista decir, pierda peso, su salud mejora. Y coloca la delgadez en la cúspide de importancia, a menudo instando a que las personas prioricen esta pérdida de peso por encima de todo, sin importar costo emocional o físico. Y ahí es donde la cultura de dietas viene a vender como la solución para la vida, las dietas como tal, ya sea desde el producto A hasta la dieta Z. Y hay todo un ciclo de las dietas, no me voy a tener aquí a leer cada uno, pero en resumen, este ciclo de las dietas empieza desde esa búsqueda de controlar la alimentación, ya sea por un tema de insatisfacción corporal, me quiero sentir mejor, me quiero ver mejor, o ya sea porque fui a de un médico que me dijo que por salud tengo que ponerme a perder peso. Y lo que se ha visto es que se arranca este proceso restrictivo y a partir de ahí empieza a haber un desencadenante de reacciones, tanto en nuestro cuerpo a nivel biológico como también en nuestra salud emocional. Entonces, a nivel biológico empezamos a ver un organismo que entra en estado de hambruna, que empieza a estar en un estado de amenaza, que empieza a percibir que hay menos energía de la que necesita o de la que tenía antes, y a partir de ahí empieza a enlentecer el metabolismo, empieza a generar condiciones de estrés y poco a poco esto se empieza a traducir en pienso más en comida, tengo más hambre, estoy más ansioso, empiezan atracones de la mano de, a nivel de salud emocional, sobrepienso más en lo que como, de pronto puedo entrar hasta en aislarme un poco socialmente porque no quiero soltar la dieta, no quiero soltar las reglas, empiezo de pronto a sentir culpa después de comer y todo esto lo que empieza a hacer es que ese forma de relacionarme con la comida desde un lugar restrictivo empiece a ser poco sostenible, empieza a ser poco llevadero y cuando me doy cuenta, esa dieta la rompí, esa dieta sí, fue poco sostenible y caigo en esta idea de ¿por qué no tengo fuerza de voluntad? ¿Por qué no lo puedo lograr? ¿Por qué los demás pueden y yo no? ¿Qué hay de malo conmigo? No puede ser. Voy de nuevo. Y este ciclo de las dietas es sumamente dañino. Se empiezan en ciclaje del peso, esto es lo que se le llama popularmente el efecto rebote, ¿verdad? Entonces perdiste peso, pero de pronto viene todo este ciclo y vuelves a ganar y ganaste más de donde estuviste en un inicio. Entonces no sé cuántos de ustedes que me están escuchando se relacionan con este ciclo, porque tal vez personalmente lo han vivido de alguna forma, o si somos profesionales de la salud, de alguna forma
es lo que estamos viendo también en las personas que acompañamos en sus procesos. El dilema de las dietas es que el 95% de las personas ganan el peso perdido en un lapso de 3 a 5 años, lo vuelven a ganar. Este ciclaje del peso que les digo está asociado con daños metabólicos. Y si las dietas funcionaran, ¿por qué se tiene que empezar una cada enero? No se haría una en la vida y listo, ¿verdad? Entonces es poder ir generando todo este análisis crítico hacia lo que la cultura de dietas nos presenta como la solución para nuestra vida. Y se dice que las dietas es el único producto que no sirve y el consumidor se culpa a sí mismo, en lugar de decir, hay algo con este producto que no me funciona. Las personas dicen, hay algo conmigo que no logra hacer que esto dé el resultado que en teoría debería de estar dando. Entonces, esto es clave en la alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva es como este libro que empieza a abrirse y lo primero que le presenta a las personas que empiezan desde esta exploración es analizar cómo ha sido el camino de las dietas para tu vida, qué ha traído. Démonos cuenta y quitémonos como ese vendaje de los ojos de lo que ha venido más bien a afectar y descubramos una forma nueva de relacionarnos con la alimentación alejado de esta mentalidad. Entonces, eso fue todo un descubrimiento para Francisca. Nunca nadie le había dicho que había otra forma de relacionarse con la comida que no fuera midiendo, contando, pesando, controlando su peso. Y a partir de ahí, ¿qué más empezó a traer la alimentación intuitiva a su relación con la comida? Bueno, Francisca empezó a conectarse con su cuerpo, a darse cuenta que podía dar voz y voto a su cuerpo y a sus señales corporales. Señales que tal vez durante años habían estado completamente ignoradas por todo el proceso de tener que saltarse, que ignorar el hambre, con todos los consejos que en algún momento le habían dado, momentos donde se daba cuenta que tal vez estaba comiendo aún estando satisfecha. Y la alimentación intuitiva viene a traer una herramienta que se llama la escala de hambre y saciedad, que solo se las quiero como mostrar aquí como ejemplo. Pero es una escala, es una forma de que las personas puedan acercarse a esa escucha curiosa de cómo se sienten sus cuerpos el hambre, cómo se siente la saciedad, cuáles son los diferentes niveles de hambre que se pueden percibir, cuáles son los diferentes niveles de saciedad, cuáles son las horas del día en las que siento más ese hambre del estómago, con qué alimentos de pronto me puedo venir a sentir más satisfecho. Y se empieza a explorar y a darse cuenta de que, mira, puedo tomar decisiones con base en lo que mi cuerpo me va informando. Los procesos de dieta vienen a generar una falta de confianza hacia el cuerpo. Nos vienen a decir, en el cuerpo no se puede confiar. Pero la alimentación intuitiva viene a dar una oportunidad de volver a generar una relación de confianza con el cuerpo. Entonces se empieza a transitar esta forma de cómo se escucha el hambre, cómo se escucha la plenitud, desde un lugar, y esto es muy importante, no de convertirlo en reglas, no desde que solo se puede comer cuando se tiene hambre. Siempre se tiene que parar de comer cuando se está en un nivel de plenitud cómodo. No, lo que viene a traer la alimentación intuitiva es observemos, pongámonos atención a dónde es que nos sentimos mejor, pero al mismo tiempo normaliza que no somos robots, que somos seres humanos y que van a haber momentos donde no vamos a poder comer en el nivel de hambre justo, donde tal vez van a haber momentos donde vamos a comer más allá de nuestra sensación de plenitud cómoda. Y eso no está mal, eso también es parte de la vida y nos invita simplemente a conectar con nuestro cuerpo, a conocernos y a ir tomando decisiones sobre la marcha desde un lugar que se adapta a las circunstancias y que también es flexible. ¿Esto por qué es importante? Porque la cultura de dieta se ha robado mucho esta parte de hambre y saciedad y se ha robado mucho esta herramienta de la escala, pero se utiliza mucho desde un lugar de regla y se utiliza mucho, como les decía al inicio, desde un objetivo de pérdida de peso. Si logramos quedar en un nivel de saciedad cómodo, entonces vamos a consumir la cantidad de calorías adecuada y no va a haber un exceso, por ejemplo. La alimentación intuitiva no está ahí, pero entonces es poder generar simplemente este análisis, esta observación curiosa. Les recuerdo que si van teniendo preguntas, comentarios, con toda confianza, pues los puedan ir anotando en el chat, que al final vamos a tener un ratito para poderlos pues conversar y revisar. Entonces,
La alimentación intuitiva, ¿por dónde vamos? Vamos viendo que nos enseña a identificar y a rechazar la mentalidad de dieta y nos da diversas herramientas para conectar con el cuerpo. Les pongo esta escala, pero hay diferentes formas de poder ir reconectando con la parte del cuerpo. ¿Qué más fue descubriendo Francisca? Bueno, observar de forma curiosa sus pensamientos hacia la comida. Y aquí me detengo mucho a hablar un poco del diplomado, ¿verdad? Del que Pame les puede contestar dudas al final, porque cuando yo lo llevé como alumna, esta parte del mindfulness, esta parte de la observación curiosa, sin juicio, ¿verdad? Que son cosas muy valiosas que van a explorar en el diplomado, me vino a dar a mí personalmente, que ya tenía toda esta formación en alimentación intuitiva, herramientas adicionales de cómo poder acompañar a las personas. Entonces, lo pongo así, este principio, esta parte de observar de forma curiosa los pensamientos que empiezan a salir en Francisca a la hora de comer. La alimentación intuitiva va a buscar este principio 3 que se llama hacer la paz con la comida, que eso lo que quiere decir es poder identificar cuáles son las creencias que se tienen hacia ciertos alimentos o hacia ciertas formas de comer, reglas alimentarias, que vengan a generarme culpa, que me he creído, tal vez por los procesos de dieta que he tenido, que tal alimento es malo, que este no debería de estar, que después de tal hora no debería de comer tales cosas, de que mi plato siempre se debería de ver de tal forma. Y cuando nos sentamos con las personas que han transitado procesos de dieta, nos damos cuenta de la cantidad de reglas que hay ahí, que por supuesto que van a venir a irrumpir en su relación con la comida, que van a venir a, sí, interrumpir, bloquear, que puedan tener una relación con la alimentación donde que fluye, ¿verdad? Y si no, siempre están tratando de cumplir un montón de criterios y requisitos. Entonces, la alimentación intuitiva, el mensaje que viene a decirnos es un momento. No hay alimentos buenos y alimentos malos. Ningún alimento intrínsecamente en sí mismo tiene la capacidad de enfermarnos, a menos que sea algo que está, ¿cómo lo podemos decir? Contaminado, que nos va a generar una intoxicación alimentaria, pues eso es otra historia. Pero ningún alimento en sí mismo me viene a enfermar. Como hablábamos ahora, la salud es multifactorial. Entonces, si yo quiero desarrollar una alimentación equilibrada, saludable para mi bienestar, perfectamente puede haber todo tipo de alimentos en mi mesa. Y sobre la marcha, desde todos los otros principios, voy a ir descubriendo cuáles me convienen más, cuáles son más coherentes con mi bienestar, cuáles me gustan más y de pronto cuáles no tanto y cuáles quiero relacionarme con ellos desde un lugar distinto. Pero esto es importantísimo. Entonces, una cosas que se revisan es esto, ¿qué reglas tiene mi mente alrededor de cómo debería de comer, de cómo es una alimentación saludable, cuáles son aspectos que me hacen sentir culpable, ¿verdad? Y de la mano viene con el principio 4 que se llama desafiar a la policía alimentaria, que la policía alimentaria la podríamos visualizar como esa voz, esos pensamientos que constantemente juzgan mis decisiones alimentarias. Eso tiene demasiado carbohidrato, eso tiene mucho azúcar, no deberías de estar comiendo, esto es procesado. Eso le llaman desde la alimentación intuitiva la policía alimentaria. Y lo que viene la alimentación intuitiva es a acompañar para que se puedan observar esos pensamientos. No necesariamente van a desaparecer, pero poder irlos acompañando conforme se va fortaleciendo una voz más compasiva, más intuitiva, más conectada. Entonces, trabajamos, vean todo lo que vamos llevando. Rechazar la mentalidad de dieta, conectar con el cuerpo desde el hambre y la saciedad, ir transformando mi relación con la comida desde hacer la paz, desde observar estas voces del policía. Y también hay un principio valiosísimo que Francisca aprendió, que fue a reconectar con sus preferencias alimentarias. Los procesos de dieta nos desconectan del placer a la hora de comer, empezando por estas comidas de hospital, muchas veces les digo yo, ¿verdad? Que son como el pollo hervido, cero grasa, vegetales al vapor, ensalada sin aderezo, palitos de zanahoria si tenés hambre. Es como, ¿a dónde está el placer, el disfrute y tal vez alimentos que nos gustan, no están permitidos? Empieza a haber una desconexión. Y desde la alimentación intuitiva se habla que nuestra relación con la comida
que nuestra comida tiene que ser placentera, tiene que haber disfrute. No en vano nuestro cerebro tiene una parte que se encarga del equilibrio calórico, de poder indicarle a nuestro cuerpo cuando necesita más energía o cuando ya está satisfecho. Pero también está esta parte del placer a la hora de comer, de la dopamina, de la serotonina. Y si comemos cosas que no realmente satisfacen esa parte, vamos a seguir viendo a ver qué más hay. Entonces es un principio valioso, donde Francisca tuvo que empezar a hacer un alto y decir, y a mí que me gustaba, porque de pronto los procesos de dieta desconectan tanto que hasta se nos olvida qué disfruto, qué me gusta, cómo me gusta que se vean mis comidas. Entonces, revisar desde ese lugar curioso también. Francisca, de la forma como venís comiendo, ¿lo disfrutas? ¿Es placentero? ¿Te gusta? Hay alimentos que de pronto te gustan, pero que no te permitís, por tal vez las reglas que habíamos hablado anteriormente. Em, ¿Y cómo crees que podríamos empezar a traer más de ese disfrute a tu alimentación? Y así como se busca desde la alimentación intuitiva traer disfrute, se busca identificar cuáles cosas tal vez estoy comiendo porque creo que son buenas, porque en algún momento me dijeron que tenía que hacerlo, entonces me las como, ¿verdad? Como los batidos verdes y todo, tapándome la nariz y tal cosa y tal otra, porque me dijeron que tengo que, y de pronto me lo estoy comiendo y no me gustan. Entonces viene a dar esa pausa y decir, a ver, vamos a construir una alimentación donde esta parte del disfrute sea un pilar tan importante como lo va a ser el de los nutrientes. Y luego relacionarse diferente con el hambre emocional, que eso también va a ser valiosísimo en todo lo que van a transitar en el diplomado, los que decidan llevarlo, de cómo poder identificar esa hambre emocional. En lo que leímos al principio que le venía pasando a Francisca era no tener gran orden en las comidas, nos contaba, pero que se encontraba a sí misma constantemente comiendo emocionalmente, ¿verdad? Entonces, desde la alimentación intuitiva también se trabaja eso. Es manejar esas emociones, relacionarse con las emociones desde un lugar más compasivo, logrando observar también desde un lugar curioso, este es un momento donde estoy comiendo emocionalmente, ¿qué es lo que siento? Poder conectar con esa parte emocional y al mismo tiempo poder explorar otras formas de relacionarme con esa emoción más allá de comer. Sabiendo que comer puede ser una opción. La alimentación intuitiva nos viene a decir el hambre emocional es parte de ser seres humanos. No hay forma de que podamos desconectar la emoción del alimento. No hay forma. Estamos configurados para que estén ahí de la mano. El tema es, ¿cada cuánto es esto parte de mi vida? ¿Qué me está generando en mi bienestar emocional? Y poder observarlo e ir descubriendo otras formas de relacionarnos. Entonces, parte de lo que es muy importante trabajar es, punto uno, lograr empezar a diferenciar cuando vengo comiendo desde un lugar de un hambre más física, más del estómago que veníamos viendo al principio, y cuando viene a ser desde un lugar de pronto más emocional. Y bueno, en la alimentación intuitiva también se trabaja el ejercicio. Francisca nos contaba de que había dejado de hacer ejercicio porque no le sirve para perder peso. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué moverse? ¿Para qué hacer ese sobreesfuerzo si realmente el tema del peso no está funcionando? La alimentación intuitiva en este enfoque se trabaja desde lo que se llama un movimiento placentero. Entonces es poder redefinir esa relación, es poder descubrir que el movimiento va mucho más allá de la quema calórica y que ese debería de ser la última de las razones por las cuales nos movemos. ¿Qué más, Francisca, genera en tu bienestar cuando te mueves? ¿Qué tipo de actividades físicas realmente disfrutas? ¿Viene a ser algo, nos invita a explorar la actividad física desde un lugar flexible, no de siempre y nunca? Nada pasa si un día no se hace, nada pasa si un día se hace menos. Nos invita a explorar el ejercicio desde un lugar conectados. ¿Cómo se siente mi cuerpo hoy? ¿Realmente qué necesito hoy? Pero al mismo tiempo darme cuenta que si esto es importante para mi bienestar, decidir si decido traerlo a mi rutina semanal de alguna forma. Y aquí es importante algo. Muchas veces cuando las personas vienen de procesos de dieta, vienen con una relación con la actividad física muy dañada y a veces necesitan transitar un proceso y un tiempo sin moverse, sin que haya ejercicio, porque piensan en moverse y se les viene a la mente aquella tortura, aquella mala relación tóxica que tenían con el gimnasio. Y está bien que nosotros también, como profesionales de salud, los que lo sean y acompañen,
podamos tener paz con que la persona que tenemos al frente esté decidiendo no hacer ejercicio. Eso también puede ser parte. Y poco a poco decidir ir explorando de qué forma lo pueden traer a su vida nuevamente. Entonces, vean qué montón de cosas se van trabajando desde este enfoque. Ahora, hasta aquí, entonces Francisca ha comprendido el daño que las dietas venían generando en ella, como una dieta más no es lo que necesita. Fue poco a poco adaptando sus comidas a sus señales corporales, a sus preferencias, trabajando en su hambre emocional. Incluyó un poco más de movimiento, desde un lugar más compasivo, más flexible. Sin embargo, no le gusta su cuerpo y el deseo de perder peso sigue ahí, a pesar de todo esto que ha venido entendiendo y todo esto que ha venido trabajando. Entonces, ¿cómo desde este enfoque puede acompañarse a Francis? Y aquí es donde aparece el principio 8 en la alimentación intuitiva, que es un principio que viene a traer varios términos, como el de neutralidad corporal, que lo que viene a decir es validar que haya partes del cuerpo que no nos guste, validar que siga habiendo un deseo ahí de perder peso, de que el cuerpo fuera diferente, pero invita a que nos relacionemos con el cuerpo más desde un lugar de su funcionalidad. ¿Qué hace ese cuerpo por nosotros? Como dice esta frase lindísima de que el cuerpo no es un ornamento, no es un adorno, el cuerpo es un instrumento para poder llevar a cabo las tareas, el proyecto de vida que tengo. Entonces, Francisca empieza a explorar esa neutralidad corporal, validando que sí, no me llevo tan bien, todavía me gustaría que este cuerpo cambie, pero al mismo tiempo que está ese deseo, al mismo tiempo identifico que hay formas como puedo relacionarme con este cuerpo desde un lugar de respeto, trabajando en la autocrítica, trabajando en el chequeo corporal, en poder estar revisando cómo estaba antes, cómo estoy ahora, identificar cuáles pueden ser otras formas de autocuidado donde venga a respetar este cuerpo, aparte de la nutrición, aparte del movimiento. Entonces, aquí se trabaja relación con el estrés, sueño, eh, constancia en los chequeos médicos, todo lo que ustedes se puedan imaginar que pueda venir también a traer bienestar y respeto al cuerpo. Y se viene a trabajar el principio de salud en todas las tallas. Cómo hay una realidad de que aún un cuerpo grande puede ser un cuerpo saludable, cómo un cuerpo delgado no equivale a un cuerpo saludable. Viene a dar este principio de diversidad corporal. Hay diferentes tamaños de cuerpo, no hay cuerpos mejores que otros y cómo podemos interiorizar eso en el camino. Entonces, se trata, la alimentación intuitiva no busca de que el deseo de perder peso desaparezca, es como si ese deseo aún sigue ahí, puedo seguir fortaleciendo una relación de respeto con este cuerpo de hoy. Y por último, ¿qué pasa con las glicemias altas de Francisca? ¿Aplica la alimentación intuitiva? Esa es una pregunta que normalmente aparece. Si hay situaciones de salud, las personas pueden así comer como tan placentero y comer conectados con su cuerpo y todo esto, Marianela, que nos venís explicando. Pues sí, el principio 10 es el de honrar su salud con una nutrición gentil. Y desde este principio es donde se trabaja la parte de que hay principios nutricionales que son valiosos de aplicar para un tema de salud y que están basados en evidencia. Que incluir fibra, que comer frutas, que comer vegetales, que la proteína, que grasitas de ciertos tipos, que si hay glicemias altas, resistencia a la insulina, hipertensión, hay ciertos principios nutricionales que pueden apoyar a esas personas, es una realidad. Se trabajan desde este principio y es muy importante que se le transmite que no es una regla, son igualmente recomendaciones. Esto es bueno, que cada persona tiene la autonomía de elegir qué de eso quiere traer a su vida, qué de eso es aplicable a su vida y poder traerlo igualmente desde un lugar flexible, no de siempre sin un pas, y ir explorando también esta parte. Entonces, sí, aunque hayan padecimientos, igualmente se puede trabajar desde un enfoque de este tipo. Entonces, ¿de qué forma le ayudó la alimentación intuitiva a Francisca? Bueno, como vimos, a identificar el daño de las dietas, escuchar su cuerpo, a construir una alimentación suficiente no más dirigida por la culpa, sino por sus preferencias, por su realidad de vida, a relacionarse con sus emociones desde un lugar más compasivo y curioso, normalizando que el hambre emocional es parte de la vida, a hacer la paz con el ejercicio, encontrando formas placenteras de moverse desde su búsqueda de bienestar
aceptar el tamaño de su cuerpo y relacionarse con este desde un lugar de respeto. Pensamientos de querer cambiarlo aún aparecen, pero logra transitarlos desde un lugar más compasivo. Al reconocer que puede cuidar de su salud sin necesidad de enfocarse en el peso y hacer elecciones de alimentación que le ayudaran a cuidar de sus glicemias desde un lugar gentil y flexible. En conclusión, descubrió que es un proceso de autoconocimiento, donde ella es la experta, no el profesional que la acompaña. Que no hay en hacerlo mal o hacerlo bien. Se trata de explorar los principios, practicarlos y adaptarlos a su realidad. Que no es un proceso lineal, que va a llevar tiempo, pero que vale la pena. Ahora, me gustaría cerrar contándoles un poco en grandes rasgos para quién es la alimentación intuitiva, ¿verdad? Que podría ser algo que pensemos. Y para esto utilizo este que llamamos el espectro de comportamiento alimentario. Les recuerdo, perdón, que si tienen preguntas pueden ponerlos en el chat para que los revisemos al final. El espectro del comportamiento alimentario es una forma de clasificar cómo las personas nos podríamos estar relacionando con la comida y se habla de tres grandes grupos. Las personas que son comedores intuitivas, cuando hay una alimentación disfuncional o cuando ya hay un TCA, un trastorno de conducta alimentaria. Los comedores intuitivos, pongámonos a pensar que son estas personas que nunca han tenido, no tienen tema con la comida, ¿verdad? Son estas personas que comen desde un lugar muy relajado y natural, pero con orden y conexión. Entonces son personas que están conectadas con su cuerpo, no sobrepiensan, tal vez ya alguien se les está viniendo a la mente que ustedes conozcan o tal vez ustedes no sean así. Son personas que están muy conectados a sus preferencias, que no hay culpa o un valor moral en sus decisiones hacia la comida, son flexibles, se adaptan, pueden ser espontáneos, no comen en función de su imagen corporal, hay disfrute y como les decía, suelen tener cierto orden, pero es un orden flexible. Si nos ponemos a pensar, la mayoría de nosotros nacemos así, nacemos como comedores intuitivos. Lo que pasa es que a lo largo de la vida diferentes factores nos pueden empezar a desconectar y a sacar de ahí. El siguiente gran grupo es la alimentación disfuncional, que es donde encontramos personas donde hay conductas de riesgo, restricción, compensación, donde hay mucha obsesión con el tema, donde hay un sobrepensar constante en qué comí, cuánto comí, las calorías, las porciones, el peso, donde hay culpa después de comer, donde hay una sobrevaloración de la imagen corporal. Aquí entran todo el grupo de personas que han sido dietantes crónicos, no se distingue fácilmente o no hay respeto hacia las señales corporales, pueden haber atracones. Y aquí el gran riesgo que corremos como sociedad es que esto está muy normalizado. Muchas veces esta parte como de restringir o compensar porque ayer comí muchísimo, entonces hoy estoy comiendo nada más ensaladita y fruta, lo podríamos ver como muy normal. Sí, eso es lo normal. O como comí más, voy a ir a hacer más ejercicio. Sí, lo normal. La cultura de dieta tiene normalizado este gran grupo. Y este es un gran grupo de que si somos profesionales de salud es valiosísimo que podamos detectarlos y acompañarlos si la persona desea desde un enfoque diferenciado, ¿verdad? Porque si empezamos a trabajar desde el mismo enfoque de control alimentario, de control del cuerpo, los vamos a estar dejando en el mismo lugar. Entonces, aquí la alimentación intuitiva es una mina de oro, es un tesoro por explorar. Y luego, los trastornos de conducta alimentaria, la alimentación intuitiva es la meta final. Es que las personas que están ahí puedan pasar por su tratamiento para poder llegar a relacionarse con la comida desde un lugar intuitivo. Hay etapas del tratamiento nutricional o del tratamiento en general donde se pueden aplicar ciertos principios, como por ejemplo el de rechazar la mentalidad de dietas. Se puede empezar a hablar desde el día uno, se pueden empezar a explorar aspectos como de, ¿hay sensaciones corporales o no las hay? Simplemente desde un lugar de observación, pero no se aplica la alimentación intuitiva desde el día uno. No le podemos decir a una persona en un proceso de anorexia que escuche a su cuerpo para saber si comer o no comer. Pero se puede ir dependiendo del lugar en el que cada persona se encuentre, tomando detalles o principios de la alimentación intuitiva, sabiendo que la meta final es poder llegar a. Y por último, ahora sí, quienes practican alimentación intuitiva, según la evidencia, muestran menor alimentación disfuncional, niveles de triglicéridos, alimentación emocional, atracones,
hay menor presión arterial, o sea, riesgo de hipertensión, y una mejor relación con su cuerpo, menor insatisfacción corporal. Por otro lado, muestran mayor autoestima, bienestar y optimismo, variedad de alimentos, aceptación corporal, conexión corporal y placer a la hora de comer. Entonces les pregunto, ¿quiénes quisieran, verdad? O si se les genera curiosidad de esta parte de incorporar la alimentación intuitiva en tu vida personal y o en tu práctica profesional. Eso era lo que les traía un poco hoy, esta pincelada del camino de la alimentación intuitiva que a lo largo del diplomado van a poder verlo un poco más específico y con herramientas valiosísimas para poder venir a complementar todo este camino de acompañamiento y de relación con la comida desde un lugar más compasivo, más gentil, donde podamos realmente venir a ser voces que ayudan a las personas a identificar el daño de la cultura de dieta y a decirles hay otra forma, como poder relacionarte con la comida y el cuerpo que pueda venir a ser coherente con tu bienestar. Así que muchas gracias. Podemos tal vez revisar si hay alguna consulta y si alguien quiere pues abrir el micrófono también, bienvenido sea. Ahí, Marianela, había una pregunta, te la voy a leer, de Laura Solano. Dice, ¿cómo se puede aplicar la alimentación intuitiva en personas que presentan alguna patología como la diabetes? Claro, Laura, ahí es lo que te contaba del principio de nutrición gentil, ¿verdad? Entonces van de la mano. Si es una persona que llega con diabetes a querer explorar todo el proceso de alimentación intuitiva, desde el principio se empieza a traer la parte de la nutrición gentil para poder educar desde lo que sea importante educar, que las combinaciones de alimentos, que la fibra, lo que consideres que sea importante en la parte del proceso. Entonces se va educando que es valioso que aplique desde la parte de su bienestar y poder mantener el control de sus glicemias, etcétera, etcétera. Pero se va inculcando desde este lugar también más gentil, más compasivo, al mismo tiempo que se va trabajando en los otros principios. Entonces, perfectamente se puede aplicar. Es igual como muchas veces, ¿verdad? Pueden preguntar y si hay una persona con una intolerancia importante, con una alergia, con una celiaquía, igual, ¿verdad? Es poder conectar que voy a ir decidiendo tener una relación con la comida desde un lugar donde elijo para mi bienestar y desde ahí sé que si tomo ciertas decisiones, no me voy a sentir tan bien, no va a ser coherente con mi bienestar. Entonces voy decidiendo desde este lugar más gentil, creo que es la palabra clave. Por eso me encanta cómo se llama ese principio 10. Em, pero al mismo tiempo que puedo ir trabajando en todos los otros principios de rechazar la cultura de dieta, del respeto corporal, ahí en la parte de la diabetes se puede trabajar muchas cosas del tema de autocuidado, etcétera. Espero haberte contestado. No sé si hay alguien más que tenga algún comentario, alguna consulta. Hola Marianela, por aquí Anita, me aparece mi apellido ahí en la pantalla. No, Hola, que quería Anita. agradecerte la charla, me parece muy sabia y me encanta el nombre, alimentación intuitiva, y fui conectando con mi experiencia personal porque pasé por todo eso que tú dijiste en la etapa de la adolescencia, pasé por las dietas, peleé con la comida, llegué a pesar, tenía un cuerpo bien grande, llegué a pesar 25 kilos más que ahora. Pero intuitivamente, en un minuto de la vida dije, esto ya no sirve, o sea, las dietas no sirven, acepto mi cuerpo tal como es y vamos viendo. Y tengo como súper marcado ese pensamiento, porque fue así, fue soltar, aceptar y ver. Y si mi cuerpo va a ser grande, así va a ser, pero ya tengo que cortar este tema de las dietas porque no sirven, el efecto rebote era evidente y qué sé yo. Y efectivamente fue como esa reflexión y empezar como a alimentarme en la manera que me parecía lo que comía el resto, al almorzar, compartir, conectar con la comida como algo que me nutría y que también era un momento de compartir con otros, en fin, empezar a moverme también porque en la medida que naturalmente iba perdiendo ese peso, que fue un proceso largo, diría que un año o dos,
también empecé a buscar un movimiento que me fuera placentero, porque esa es la otra también, pues, la típica que el gimnasio, que tiene que ser para ahí, que el músculo, que yo estoy una convencida que movimiento hay para cada persona algo puntual que le va a generar placer y hay que buscarlo, o sea, definitivamente. Entonces eso también fue acompañando, fíjate, y entonces por eso fui haciendo estas conexiones y a lo largo de mi carrera yo soy psicóloga. También me ha tocado ver pacientes que lo pasan muy mal con este tema. Y esta ha sido siempre como mi manera de abordarlo. O sea, que no tiene que ser restrictivo, que siempre hay que comer algo rico. Ah, yo siempre les digo, siempre por lo menos una vez al día un chocolatito. ¿Ah? O sea, o lo que sea que les da gana comer. Que eso no tiene que ser restrictivo. Y aquí va una pregunta igual, porque igual cuando yo en mi adolescencia, cuando vivía con mis papás, mi mamá era de tener muchas cosas ricas en la casa también. Entonces yo me venían estos atracones y tenía a la mano de todo para comer, qué sé yo, torta, manjar, que chocolate, que siempre había. Y como uno no quiere cometer los mismos errores de grande, en mi casa nunca hay nada. Yo voy al supermercado y compro lo justo y necesario. Mis niños se quejan, mamá, que tú nos vas a generar lo contrario, que nunca hay nada rico, y después nos obsesionamos afuera, y qué sé yo, y en el cumpleaños que comemos dulce. O sea, obvio que sí hay, de repente comemos un helado o compramos un kuchen o qué sé yo, pero igual es una idea que tampoco quiero meter la pata con eso. O sea, en fin, eso Gracias, quería hacer Anita. esa pregunta Sí. también. Gracias por tu participación y ahí me agarro un poco de tu comentario para decir algo que no mencioné con el tema de lo del peso, aunque es un enfoque neutral en el peso, en el sentido de que no se busca un resultado específico en la parte del peso. El proceso de alimentación intuitiva en algunas personas va a traer una estabilidad en el peso actual, en otras personas puede traer una disminución en el peso si eso se va generando desde un lugar de conexión. Y en personas que tal vez han estado sumamente restrictivas y comiendo menos de lo que su cuerpo necesita, puede en algún momento verse una ganancia moderada de peso. El cuerpo al final va a buscar acomodar al peso biológicamente sano en el que cada persona está configurada para estar. Eso es lo que busca la alimentación intuitiva. Entonces genera una estabilidad en el peso y esas personas salen del ciclaje, del sube y baja. Nada más por si alguno tenía la duda, aclarar también esa parte. Anita, esta parte de la alimentación que decís de tu casa, yo ahí te invitaría a que vos reflexiones un poco en cuál es el temor de traer esos alimentos a la casa. ¿Qué crees que puede pasar si de pronto en tu casa hay de todo, verdad? Porque ahí es donde también es valioso en esta charla, no la hablamos mucho, que, pero que podamos conectar también con lo que se llama ese estigma del peso, ¿verdad? ¿Será que hay temor de aumento de peso, alguna cosa así? Pero que puedas conectar un poco con ¿por qué será que no quiero traer eso a la casa? Desde este enfoque donde buscamos hacer la paz con la comida, lo que buscamos es que pueda haber variedad de alimentos. Nuestra casa no tiene que ser un supermercado necesariamente, pero donde si disfrutamos ciertos alimentos, no sé, disfrutamos los helados, ¿por qué será que no me permito que hayan helados al mismo tiempo que hay verduras, al mismo tiempo que hay frutas? Porque si realmente somos comedores intuitivos, vamos a tener esa capacidad de relacionarnos tanto con los helados como con las verduras y las frutas desde un lugar de conexión, desde un lugar de satisfacción, desde un lugar de equilibrio, ¿verdad? Y muchas veces ambientes tan sanos, tan seguros, están dando un mensaje de que hay cosas que no son tan buenas, no son buenas. Entonces es mejor que no nos expongamos. Tus hijos tienen un punto, ¿verdad? De pronto, si aquí no hay, cuando salgo me van a brillar más. Y ahí es donde de pronto aparece desequilibrio, porque también saber que los atracones no aparecen del aire, ¿verdad? Si una persona empieza a tener o hay atracones, usualmente, la mayoría de veces, hay un detonante de restricción. Esta persona pasó o por un proceso de restricción calórica o hay un tema de lo que llamaríamos restricción mental. Hay muchos no puedo, no puedo, no puedo, que cuando entonces sí puedo, puff, exploto y me necesito comer todo. Si no hay un antecedente de restricción, es difícil
que una persona entre en un modo compulsivo hacia la alimentación. Pero insisto, el no tener esos alimentos sí me puede generar una alimentación más disfuncional, ¿verdad? Una relación más disfuncional hacia la comida. Y ahí hasta te diría, estaría curioso que también hagas tu propio ejercicio de si traes esos alimentos de forma más constante a la casa, que sale en tu propia relación con esos alimentos, ¿verdad? Que cómo empezás a ver que te relacionas con ellos. Empiezan a brillar más de la cuenta, me empiezan a asustar. O de pronto ahí están y se me olvidó que ahí estaban. Y eso te puede dar Así es. información. Ajá, Así es, realmente es impresionante, pero nunca pensé que iba a ser así y ya no es tema, puede estar ahí y maravilloso, maravilloso. Ok. Gracias por tu consulta, muy, muy valiosa. Creo que tenemos tiempo tal vez gracias. para una más. ¿Alguien más? Parece que no hay más preguntas. No sé, Pame, ahí tú abriste justo el micrófono. Sí, bueno, agradecer a Marianela, súper interesante tu charla. Es muy nutritivo aprender y cómo has armado este mapa, no solo de alimentación intuitiva, sino que también entender en un contexto clínico, ¿no? Cómo se relaciona esto con los trastornos de conducta alimentaria, con problemáticas de salud, como que uno puede integrarlo ahí a la práctica y también al autocuidado. Y bueno, agradecerle también a Anita por esa humanidad compartida de traer su experiencia, que siempre tiene cierto coraje a hablar de las propias experiencias frente a grupos y eso es algo que promovemos mucho también en el diplomado, de traernos a nosotros mismos, como trabajar en la persona del terapeuta, de la profesional, el profesional, para aprender desde nosotros mismos, desde cuidarnos a nosotros mismos, ir viendo también cómo vamos cuidando a los demás. Y quizás ahí complementar lo que decía Scarlett y agradecer el comentario de Scarlett respecto a lo que estaba mencionando. Mil gracias para todas las personas que hemos vivido desde la vereda de las dietas. Todo este tema de la alimentación intuitiva es un abrazo al corazón. Gracias nuevamente por compartir la información y darnos una pincelada para seguir informándonos y estudiando y comenzar a implementarlo para nuestros pacientes y para nosotros mismos. Gracias por ese comentario y quizás complementar de que si es que alguno de ustedes quisiera profundizar en esto y encontrar en algún lugar sistematizado todos estos conocimientos, vamos a partir el 17 de mayo el Diplomado de Alimentación Emocional y Mindfulness, que es una oportunidad única, exclusiva para poder meternos más a fondo en todos estos temas. Es muy distinto encontrar cositas por internet o un libro de alimentación intuitiva que tener un proceso formativo más profundo donde está todo un conocimiento articulado a través de docentes como Marianela, que sin duda nos ayuda a entender mucho más de este paradigma y también es una estructura más amplia, porque todo esto forma un paradigma, entonces quería como para tener una imagen, un mapa un poquito conceptual, los pilares que vamos a ver está este pilar de la nutrición compasiva, donde vemos salud en todas las tallas, que es el paradigma desde el que hablaba Marianela, y la alimentación intuitiva. Y también vamos profundizando en otros pilares que están relacionados porque a la hora, por ejemplo, de decir, bueno, vamos a aplicar un pilar relacionado con la escucha del hambre. Para poder escuchar el hambre, eso es una habilidad que desarrolla la sabiduría mente-cuerpo, ¿no es cierto? Eso lo trabajamos desde el mindfulness y entonces vamos aprendiendo cómo podemos aplicar eso en nuestra experiencia aquí y ahora de forma concreta y práctica y cómo podemos ayudar a otra persona a través de diferentes herramientas, ejercicios y modelos teóricos de cómo practicar esa escucha en tiempo presente, por ejemplo, de la interocepción, del hambre, la saciedad, ese respeto corporal y varios de los principios que mencionaba Marianela. Entonces, un pilar del diplomado, y por eso también está en el título, es el mindfulness, la atención plena, que también, además de aprenderla como una forma de vivir, también la aprendemos en cómo la aplicamos en la relación con la comida, y ahí está el mindful eating, que nos ayuda a entender los tipos de hambre, el hambre emocional, que es un tema que trabaja mucho la alimentación intuitiva y que profundizamos en el diplomado, y tenemos también otros abordajes teóricos que profundizan en esta mirada, que están basadas en mindfulness, que son terapias de tercera generación, como se llaman desde la psicología, y que van a profundizar en cómo tener una relación más consciente y compasiva con el cuerpo, con la comida, y también en una forma más amplia hacia la vida.
Entonces, solamente como cerrando, contarles que esto que estábamos viendo con Marianela es una de las partes del diplomado, que acá lo vemos en PAC 1, el módulo 2, que tiene Mindful Eating y alimentación intuitiva. Y además vamos a ver los pilares que les acabo de mencionar en diferentes módulos que van profundizando desde una manera articulada, desde diferentes profesionales. Tenemos profesionales súper expertos que nos van a acompañar y que en esta oportunidad, en este año, vamos a tener la chance de poder aprender todo esto de forma sincrónica con ellos, lo cual es una gran oportunidad porque tenemos docentes que son también internacionales, autores de libros, expertos, grandes sabidurías tenemos ahí para acompañarnos. Entonces, la invitación es que si alguien quiere inscribirse, estamos con la apertura de cupos en este momento. Ahí les dejo, Loreto, el link en el chat. Entonces, si alguien quiere introducir ahí sus datitos, luego los invitamos a una entrevista de admisión sin costo, donde pueden plantear más preguntas o iniciar su proceso de postulación. Así que muchas gracias